Dibujos y rótulos sobre imágenes en LibreOffice Writer. Hola amigos usuarios de LibreOffice. En este capítulo quería contaros algunos trucos para colocar gráficos encima de imágenes que me sirvan, por ejemplo, en el caso de este mapa de Google Maps, para señalizar un área o un punto del mapa, utilizando los dibujos que me permite hacer LibreOffice Writer, sin utilizar ninguna otra herramienta. O en esta otra fotografía colocarle unas flechas para indicar un objeto al que fijarse, o una llamada para hacer un comentario sobre una zona o punto concreto de la foto, o un pie de foto o un rótulo sobre la foto como es este, que se utilizan mucho en internet. Me serviría también como pie de foto, pero este hay que hacerlo manualmente. Entonces, para ver cómo hacemos esto, podemos utilizar este documento, que es el que habitualmente usamos para los videotutoriales, y podemos insertar una imagen por aquí, por ejemplo, este mapa de Google, donde supongamos que queremos indicar una zona, un área. Entonces vamos a verlo más grande. Entonces, para ello tenemos que mostrarlo primero, para insertar dibujos por aquí, la barra de herramientas de dibujo, que ya tengo activada. En caso de que no estuviera, se activa aquí y aparece una barra como esta que tengo aquí debajo. Entonces, para marcar una zona del mapa, normalmente se hace un círculo. Entonces, para ello utilizamos la herramienta elipse y dibujo un círculo o elipse. Me puede interesar de una forma o de otra. Aquí puedo, con los tiradores que salen en los extremos, podemos deformarla, aumentar el tamaño, disminuir, etc. En un principio nos interesa, para que se vea el dibujo también, que no tenga color de fondo y que el borde pues sea más grueso. Podemos poner un borde de un color, quizá es demasiado, un color llamativo, y el color de fondo no nos interesa que aparezca. Podría elegir aquí color ninguno, color de relleno, pero no causa efecto en este caso. Tengo que ir aquí a este botón de relleno y elegir aquí lo mismo, ninguno. En este caso sí que va a funcionar. Entonces, de esta forma tengo un borde que me puede señalizar pues un área del dibujo. Pero una forma quizá más elegante y mejor se me ocurre que puede ser al contrario, sin borde y con un color de relleno, pero que sea semi-transparente, para que me deje ver el dibujo, el plano, el mapa que tengo debajo. Entonces elegiríamos un color de fondo gris oscuro o negro, por poner un ejemplo. No me funciona, tengo que venir aquí y elegir color de nuevo. Vamos a poner, por ejemplo, negro, pero quiero transparencia. Va a tener que ser aquí donde elija la transparencia, que podemos, por ejemplo, poner un 40%. Y quitamos el borde, en este caso aquí elegimos ninguno. Y de esta forma me puede quedar un círculo o elipse, que puedo seguir modificando el tamaño y la posición. Negra, semitransparente, que me deje ver el plano y el texto de detrás, y que me esté marcando un área o punto del mapa que me interesa mostrar. Otra forma que podemos hacer de insertar gráficos sería, por ejemplo, pues en una fotografía como esta o cualquier otra. Vamos a ponerla, por ejemplo, así. Nos puede interesar marcar indicar una zona donde queremos que el lector preste atención o se fije, o indicar en qué zona de la foto está el objeto del que estamos hablando. Por ejemplo, si quisiéramos marcar este cartel que hay aquí, pues podríamos hacerlo, por ejemplo, con una flecha. Por aquí abajo en la barra de herramientas de dibujo tenemos varios dibujos de flechas que ya vienen hechos. Por ejemplo, esta misma, yo marco un punto en el documento y arrastro y me dibuja una flecha.
Con los tiradores azules de los extremos podemos modificar las proporciones, el tamaño, ancho y alto de la flecha. Y con este círculo amarillo que se ve por aquí, arrastrando puedo modificar las proporciones entre la punta de la flecha y el cuerpo. Una vez que tenemos la flecha ya con el tamaño y la proporción adecuada, puedo colocarla sobre la imagen, simplemente así. Incluso podemos hacer también giros con esta herramienta de girar y moviendo en cualquier tirador de estos rojos que aparecen en los extremos, podemos orientar la flecha en la dirección que queramos. Se producen giros alrededor de este símbolo que es el centro, que puedo colocar. Podemos colocar podemos colocar el centro allá donde nos interese y entonces la flecha, el dibujo girará alrededor de este centro en concreto. Pero vamos a colocar la flecha por aquí y vamos a hacerla más pequeña, evidentemente. También podemos, como antes, variar, quitar el fondo, quitar el borde y dejar un color de fondo, o al contrario. Podemos utilizar un color más vistoso para que resalte, por ejemplo, así. Y bueno, seleccionando la flecha podemos hacer copia de la flecha. Quito la selección y pego. Y aquí en el mismo sitio tengo otra flecha que podemos utilizar para marcar a otro objeto o el mismo. Por ejemplo, aquí podemos hacer un giro y podemos señalizar el mismo objeto con dos flechas. O me serviría para tener flechas del mismo tamaño, color, forma, proporciones, etcétera, para utilizarlas en más fotografías. Y otra forma que podemos utilizar para marcar alguna zona de la fotografía, por ejemplo, y además introducir un comentario, podría ser utilizando las llamadas, como estas que vemos aquí. Esta es una llamada rectangular que tiene, además de poder manejar las proporciones y el tamaño, tiene esta flecha con la que yo, con el círculo rojo que tiene, perdón, amarillo que tiene en la punta, puedo cambiar la posición y el tamaño de esa flecha, pues moviéndola de esta forma. Por ejemplo, si yo estoy indicando, apuntando hacia esta torre y quiero hacer un comentario poniendo que es una torre de piedra, pues simplemente hago doble clic aquí dentro de este dibujo y puedo escribir aquí. Bueno, pues ahí está. Entonces, entonces yo puedo seguir editando el tamaño. También podemos editar el texto modificando, haciendo doble clic. Puedo ahora sí editar el texto y, por ejemplo, puedo modificar el formato de carácter de este texto. Podríamos intentar igualar a este con la misma fuente o utilizar fuentes más pequeñas. Por ejemplo, vamos a utilizar la fuente Arial, tamaño más pequeño. Podríamos quizá también podríamos utilizarla en cursiva para diferenciar un poco. Y igualmente, seleccionando este elemento de dibujo podemos, por ejemplo, también quitar el borde y poner un color de fondo como nos interese, e incluso transparencia también, si nos interesara. Pero en este caso ya no podemos leer bien el texto, puesto que tenemos texto detrás. Tenemos la opción de colocar esto sobre la foto con una cierta transparencia para que nos deje ver la foto detrás y al mismo tiempo el texto. Vamos a poner este fondo de color blanco. Color blanco. Y menos transparencia, 70%. De esta forma nos podría dejar ver
el texto sobre un fondo blanco que tendría que ser más opaco. Le he dado más transparencia, habría que dar menos transparencia. Ahora sí, ahora podríamos utilizar, dejándonos ver ligeramente la fotografía por detrás, podemos leer el texto y ver la flecha de una mejor forma. Y si quisiéramos colocar este dibujo, por ejemplo, en parte por fuera de la imagen, para que no nos tape este texto que tenemos en el documento, en este caso habría que darle sin transparencia y vamos a ponerle un color gris. Quizá un gris más claro, porque si no habría que utilizar un color de texto. Si el fondo es oscuro, habría que poner un color de texto claro, por ejemplo blanco. Me refería que para que el texto no quede por detrás y quede tapado, tendremos que hacerle un ajuste a este dibujo, que tendrá que ser un ajuste de página. Y ahora ya el texto rodea este dibujo y rodea el dibujo y rodea la foto, con lo cual no queda tapado ningún texto del documento y al mismo tiempo podemos leer también el comentario. Como queda muy junto el texto a este dibujo, pues se me ocurre ponerle un borde blanco. Vamos a ver, para hacer también esto mismo que ocurre con las fotos que tienen un borde blanco y que quedan ligeramente separadas. Pero en este caso tenemos seleccionado ninguno, tendríamos que elegir un borde continuo. Es muy grueso esta vez. Podríamos hacer algo así, pero sin embargo el borde me está tapando el texto, algo que no debería estar ocurriendo. Vamos a poner ajuste dinámico. Podríamos utilizar el ajuste dinámico. Vamos a hacerlo más grande ahora. Porque el ajuste para que se coloque el texto a los lados queda ligeramente tapado por este borde. Con lo cual tendríamos que eliminar el borde para poder leer bien el texto. Y otra forma de poner un rótulo a la fotografía, una forma muy habitual en internet, en páginas web, aunque llenemos esta foto de rótulos, sería poner un rectángulo. Muchas veces va ajustado al pie, a la parte baja de la fotografía, y escribir dentro del texto. Para ello, en diagrama de flujo no me vale con cualquiera porque no todos los dibujos admiten texto dentro. En este caso tendría que utilizar un gráfico como este, un gráfico de flujo proceso definido. Hay más gráficos, hay más posibilidades que no se ven aquí en el vídeo, pero porque se salen del área. Pero LibreOffice tiene bastantes más opciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí puedo escribir un texto dentro. Texto del rótulo de la imagen. Pongamos por caso que rotulo algo así. Modificamos el formato de carácter para que vaya acorde con el que teníamos o con el que nos interese en nuestra foto. Y vamos a utilizar, como antes, sin borde y con un color o bien blanco o bien negro y con transparencia. 50% de transparencia. Si el fondo es negro, me interesa poner el texto de color claro, entonces lo vamos a poner blanco para que se vea bien. Vamos a ver si podemos centrar el texto. Sería carácter de párrafo, alineación, centrado. Sí, esta sería una forma. O al contrario, con el texto de color o negro y este fondo del recuadro semitransparente en color blanco.
Y también lo podemos hacer ajustándonos al todo el ancho de la foto y en la parte baja, por ejemplo. Pues eso es todo. Nos vemos en el próximo video tutorial de LibreOffice. Un saludo.